Hoy vamos a hacer un plato de habas con tomate y jamón. Para hacerlo necesitamos las habas, estos son 300 gramos, para 4 personas es suficiente y ya están cocidas. 1 kilogramo de tomates pelados y triturados, 200 gramos de jamón cortado muy menudito y una cebolla triturada. Vino blanco, este es Valdeorras, y aceite. Como las habas ya están cocidas, lo primero que vamos a hacer es, por supuesto, hacer la salsa, que es con la cebolla, el tomate y el jamón, y después es simplemente incorporar las habas. Empezamos echando aceite en la tartera. Y cuando esté caliente vamos a rehogar la cebolla. Vamos a echar la cebolla. Y un poquito de sal para que sude. Bueno, cuando esté doradita o casi lista, le añadimos el tomate. Bien, la cebolla ya casi está, vamos a echar el tomate que está pelado y triturado. Un poco de sal. Sal con prudencia porque el jamón ya lleva su propia sal. Y ahora le podéis echar también una pizca de azúcar para cortar la acidez. Yo antes se lo hacía, ahora ya no, porque me gustan más así casi. Pero eso es a voluntad. Y ahora lo dejamos cocer pues unos 15 minutos a fuego suave. Y después añadimos el vino. Bien, estuvo cociendo 20 minutos. El tomate ya está hecho. Yo lo voy a dejar así, se puede pasar por el pasapurés, pero a mí me gustan los tropezones y que esté la salsa espesita. Ahora le vamos a añadir el vino. Una copa. Y aunque ahora parezca muy suelta, después, cuando le añadamos el jamón y las habas, va a espesar. Vamos a dejar que evapore el alcohol y ya añadimos el jamón. El jamón lo añadimos de último para que no se sale demasiado. Y después ya las habas. Bien, el vino estuvo evaporando 3 minutitos y ahora añadimos el jamón. Y lo dejamos pues 1 o 2 minutos también. Bien, la salsa está lista y ahora vamos a añadir las habas, que ya os dije que estaban cocidas. Con cuidado para que no se deshagan demasiado. Estas que están así deshechas no les viene mal porque así espesa un poquito más la salsa. Y ahora removemos con cuidado, lo dejamos 2 o 3 minutos a fuego muy bajito, simplemente para que se calienten las habas y se mezclen bien todos los sabores.
y después ya están listas para comer.